la oración de consagración y dedicación a Dios. Amén. Oración de consagración y dedicación a Dios. Cristianismo no es venir a Dios o acercarnos a Dios solamente cuando necesitamos algo de Él, cuando necesitamos de sus bendiciones, etc. Cristianismo verdadero es vivir una vida de santificación, o sea, vivir una vida santa. Amén. Dedicarnos a Dios, vivir apartados y separados para servir a Dios. Amén. De acuerdo con San Mateo capítulo 6, el verso 9 al 13, Jesús, Él nos enseña cómo orar. La oración 100% de acuerdo a la voluntad de Dios, un tipo de oración que es la oración efectiva. Amén. Y esta oración es la oración que muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, conocemos como la oración del Padre Nuestro. Mateo 6, 9 al 13 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración es la oración más poderosa que yo conozco. ¿Por qué? Porque en esta oración Jesús, Él nos enseña a buscar en la oración, en primer lugar, al Padre. Amén. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Jesús nos muestra dónde está el Padre. Él nos muestra que el Padre está en el cielo y que su nombre debe ser santificado en nuestras vidas. O sea, cuando las personas nos miren, que no nos vean más a nosotros, sino que vean Dios el Padre en nosotros. Y esta oración es una oración muy poderosa. ¿Por qué? Porque cubre todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Es una oración donde nosotros nos consagramos a Dios. Pedimos que Él nos santifique. Amén. Nos entregamos por completo a Él. Entonces, ¿qué es la consagración? Consagrarse es separarse para hacer la voluntad de Dios. Es apartarnos para trabajar para Dios. Trabajar para Dios no significa que usted ahora va a dejarlo todo. Por ejemplo, va a dejar su trabajo, ¿no? Que va a dejar ya su empleo y mañana pues va a ser pastor y empezar a trabajar para Dios. No. Trabajar para Dios significa hacer algo en su trabajo, como por ejemplo dar testimonio acerca de Jesús,
colaborar en la iglesia. Amén. Como por ejemplo ser ujier. Los ujieres normalmente son los que ayudan, ¿no? En las reuniones. A la hora de ministrar, ellos están ahí para ayudar al pastor, para recibir a las personas, etc. Para colaborar en las reuniones, para servir, ¿no? A la gente, etc. Para colaborar en la oración. Amén. Esto es consagrarse y trabajar para Jesús. Buenas tardes. Hola Nuria, bienvenida. Gracias. Entonces, ¿y qué es la dedicación? Dedicación es que usted esté dispuesto o dispuesta a hacer aquello que Dios quiere. Amén. Es que uno se dedique a Él. Que uno se entregue por completo para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Yo quiero leer Isaías el capítulo 1, el verso 19. Isaías 1:19 dice así: si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Dios, a través del profeta Isaías, estaba hablándole a su pueblo y le estaba diciendo que la abundancia de bienes en nuestra vida está conectada con la obediencia al Señor. El alimento, la comida, está conectada. Si queremos tener abundancia de estas cosas, eso está conectado con el obedecer a Dios. Muchas veces la gente quiere que Dios les use, ¿no? Para hacer señales, prodigios y maravillas. Pero es necesario que para ello seamos obedientes. Es necesario que estemos disponibles para hacer la voluntad de Dios. Amén. Hacer lo que Dios quiere. Tenemos aquí un ejemplo del apóstol Pablo. Aunque él quería ir a un lugar a predicar la palabra, pero él ha sido prohibido por el Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo también nos puede prohibir de hacer algo que nosotros estamos pensando que es la voluntad de Dios, pero que no es su voluntad. Amén. Yo voy a leer Hechos capítulo 16, del verso 6 y el 7 dice: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Amén. Entonces el Señor mismo, a través del Espíritu Santo, no permitió que Pablo fuera a predicar. Pablo y Silas fueron a predicar a cierto lugar. Aunque es la voluntad de Dios hacer, o sea, predicar, evangelizar,
¿no?, a todo el mundo. Puede ser que en alguna ocasión el Señor no nos permita hacerlo. Entonces tenemos que ser obedientes a su voz. Amén. Tenemos otro caso en Hechos capítulo 8 de Felipe, que era un evangelista. Ahí sí, él fue obediente a la voluntad de Dios y fue a predicar a un cierto hombre que era un eunuco, era el empleado de una reina muy importante, un hombre que estaba encargado de llevar los negocios de la reina de Candace, y este hombre quería escuchar acerca de Jesús. Él leía el libro de Isaías, del profeta Isaías, pero no entendía lo que estaba leyendo. Y el pasaje que él estaba leyendo hablaba acerca del Señor Jesucristo, pero él no entendía si el profeta estaba hablando de él mismo o estaba hablando de otra persona. Entonces el Espíritu Santo le envió a Felipe para que le predicara a este hombre, para que le llevara a entender el Evangelio. Amén. Porque muchas veces no se trata solamente de predicar el Evangelio. Se trata también de que las personas a las que la estamos predicando, ellas puedan entender el Evangelio. Ellas puedan entender lo que nosotros les estamos enseñando. Hechos capítulo 8, el verso 26. Hechos 8, 26. Y dice: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces el Señor, a través de un ángel, le instruyó a Felipe, a este evangelista, dónde tenía que ir. Amén. Simplemente el Señor le dio esta instrucción y él fue obediente y él fue. Amén. Dios no le dijo nada más. No le dijo qué es lo que iba a pasar, etc. Solo le dio la instrucción de dónde tenía que ir. Y Felipe fue obediente a la instrucción del Señor. Y el resto le fue revelado a la medida que él obedeció cuando él iba de camino. Amén. Entonces Jesús aquí también nos enseña que nosotros tenemos que ser obedientes a Él. Debemos de amarle a Él por encima de todo. Amén. Mateo 10, 37 al 39 dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Al que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Jesús, él aquí no nos está diciendo que nosotros no debemos de amar a nuestro padre o a nuestra madre. Amén. Él está diciendo que sí, debemos de amar a nuestros familiares. Y es legítimo hacer eso. Pero no debemos de amar más a nuestro padre o a nuestra madre o a nuestros hijos más que al Señor. Porque Él dice que si nosotros amamos más a estas personas
que a Él no somos dignos de Él. Amén. Eso significa que Jesús tiene que estar en primer lugar en nuestro corazón. Ni padre, ni madre, ni marido, ni esposa, ni hijos deben de impedirnos de servir y obedecer al Señor. Es esto lo que Él está diciendo. Amén. San Lucas capítulo 9, el verso 23 al 26, dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste se salvará. Pues que aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Qué discurso tan duro para algunos, ¿no? Jesús está diciendo que si alguien le quiere seguir, tiene que morir para sí mismo cada día. Tiene que poner a un lado sus propios deseos y seguir la voluntad de Dios. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste se salvará. Entonces, si nosotros perdemos nuestra vida, nos desgastamos para el Señor, Él dice que al final salvaremos nuestras vidas. Hay personas que creen que escuchar la palabra de Dios es una pérdida de tiempo. Servir a Dios y honrar a Dios creen que es una pérdida de tiempo. Cuando Jesús se refiere que aprovecha al hombre si gana todo el mundo, Él se está refiriendo que hay personas que, por ejemplo, ellas quieren tener fama, éxito, y Dios no es contra estas cosas, ¿vale? Pero si por causa de la fama, por causa del dinero, no hay lugar para Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, Jesús está diciendo que gana una persona que tenga mucho dinero, que sea muy famoso, que viva una vida de derroche en este mundo y al final de su vida no entra en el reino de Dios. ¿De qué le sirve? Entonces Jesús está diciendo, si te gastas para el evangelio, si gastas tu vida sirviendo a Dios, al final, cuando Jesús venga, tendrás la vida eterna. Eso es lo más importante. Amén. San Lucas capítulo 9, versos 57 al 62, dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor,
déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que primero me despida de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí tenemos 3 situaciones que le pueden ocurrir a la vida de una persona. Jesús estaba hablando aquí por parábolas, ¿no? Él estaba como contando una historia. ¿Vale? Vino un hombre que se acercó al Señor y le dijo, Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas. Este hombre se había comprometido. Estaba diciendo al Señor, Señor, yo te voy a servir. Donde quiera que tú vayas, yo ahí voy contigo. Y Jesús le dijo, le dio un ejemplo, mira, yo voy a donde Dios me manda ir. Yo no tengo un lugar fijo. No tengo una casa, un lugar donde posar de alguna manera, ¿no? Y Jesús les dio ejemplos, ¿no? Del reino animal, que estos animales tal y tal tienen un sitio donde estar, pero yo ni siquiera tengo un lugar donde dormir. O sea, si Dios hoy me dice, ve a tal lugar, yo voy. Yo estoy dispuesto a obedecer al Señor. Y Jesús le dijo a otro, sígueme. Y este otro le dijo, no, Señor, yo te voy a seguir. No te preocupes que yo te voy a seguir, pero déjame primero que vaya y entierre a mi padre. ¿Por qué? El hijo mayor en la cultura judía era el que tenía que enterrar al padre. ¿Por qué? Porque él era el heredero, ¿vale? Eso significaba que si él no enterrara a su padre, entonces no tendría parte de la herencia. Por eso él quería ir a enterrar a su padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? Que tú que estás aquí conmigo, tú ya estás salvo. ¿Vale? Tú has encontrado la vida eterna. Entonces aquellos que están apartados de mí, estos están muertos. ¿Por qué? Porque no han encontrado la vida. Deja que ellos, que los que se dedican a estas cosas, que no quieren nada con Dios, que ellos entierren a sus muertos. Pero tú, que te he llamado, ven y sígueme. Ve tú a anunciar el reino de Dios. Y él también habló con otro, ¿no? Y el otro dijo, Señor, te seguiré, pero deja que primero despida a los que están en mi casa. Señor, déjame que yo voy en primer lugar a ver a mis familiares que hace muchos años que no les veo. Deja que vaya primero a despedirme de ellos. Y Jesús le dijo, mira, ninguno que poniendo mano en el arado, Jesús estaba diciendo, ninguno que ya ha empezado a servir a Dios, ninguno que ya se ha dedicado al Señor, si él mira hacia atrás, este puede entrar en el reino. O no está apto.
Es como aquella persona que, por ejemplo, ella empieza a servir a Dios, ¿no? Y luego, por alguna circunstancia, decide, ya no quiero servir a Dios. O por una ofensa, porque está enfadado con un pastor o con un hermano, o está enfadado con Dios, o porque Dios no le dio lo que quería, y entonces de repente abandona la obra de Dios. Jesús dijo que esto o no es apto para el reino de Dios. El arado, antiguamente se usaba el arado para labrar la tierra, ¿no? Para cultivar la tierra. El arado era un instrumento que era tirado por los bueyes. Y uno, cuando estaba con el arado en las manos, no podía mirar atrás. ¿Por qué? Porque la idea del arado es hacer un agujero en la tierra, o sea, limpiar la tierra, pero uno tiene que estar mirando hacia adelante. ¿Por qué? Para que los bueyes puedan ir rectos. Amén. O sea, el agujero, el camino, la cursa que hace en la tierra, ¿no? Tiene que ser recto. Amén. No puede ser algo, porque si miras hacia atrás te puedes desviar, ¿vale? Y entonces sale torcido. Por eso Jesús estaba diciendo, el que pone la mano en el arado, el que empieza a servir a Dios, tiene que permanecer firme hasta el final. Tiene que mirar hacia Jesús. No puede mirar a los lados, no puede mirar atrás. Amén. Porque si no, no es apto para el reino de Dios. Ahora aquí Jesús, Él nos da algunos consejos prácticos para nuestra consagración a Él. Lucas capítulo 22, el versículo 42, San Lucas 22. Lucas 22, el verso 42. Era la oración que Jesús estaba haciendo al Padre. Estaba haciendo esta oración en el jardín del Getsemaní, momentos antes de ser entregado para que fuera encarcelado y fuera a la cruz. Jesús hizo esta oración. Él dijo, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Amén. Con referencia a la oración de fe en el jardín de Getsemaní, muchas personas confunden el tipo de oración. Amén. Y para todo ellos oran de una misma manera. Por ejemplo, en la oración de fe, nosotros no podemos aplicar este principio. Amén. ¿Por qué? Porque sería entonces falta de fe. Amén. Jesús, Él oró de esta manera, si quieres, amén. Esta oración se refiere a que la voluntad de Dios se haga. Amén. Porque es una oración de consagración. Jesús, Él se estaba entregando a la voluntad del Señor. Pero la oración de fe está basada en una promesa que Dios ya tiene en su palabra.
Amén. Entonces Jesús aquí estaba haciendo, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Amén. Jesús en este momento, él no estaba orando para recibir alguna cosa de parte de Dios. Él se estaba consagrando a Dios para hacer exactamente aquello que el Padre deseaba. Amén. Él sabía que tenía que llevar nuestros pecados en la cruz, que Él moriría e iría al infierno. Sabe que cuando Jesús murió en la cruz, durante estos días, esos 3 días que Jesús estaba en la tumba, dice la palabra que Él bajó al infierno y Él fue allí a predicar a aquellas personas que habían muerto sin entregar sus vidas a Él. Amén. Él tuvo que ir a predicarles. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran ocasión de arrepentirse. Entonces, ese tipo de oración la hacemos cuando nos apartamos o nos separamos para el uso exclusivo de Dios. Amén. Que es la oración de consagración y dedicación a Dios. Oramos de esta manera: Señor, si es tu voluntad. Amén. Aleluya. Pero cuando esté orando por alguna cosa que Dios prometió en su palabra, entonces no necesitamos decirle, Señor, si es tu voluntad. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que estamos orando es algo que ya está en la palabra de Dios. ¿Vale? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si vamos a orar por sanidad, por cura para nuestro cuerpo, sabemos que en la palabra de Dios hay promesas acerca de cura, hay promesas acerca de sanidad. Entonces no decimos, Señor, si es tu voluntad sanarme. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es la voluntad de Dios sanar. Y sanar todas las dolencias y enfermedades. Amén. Salmo 103, del versículo 1 al 4. Ahora bien, si yo, por ejemplo, quiero casarme con alguien, ¿vale? O quiero empezar una relación con alguien, pero si yo no sé si esta es la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque la palabra de Dios no dice con quién me voy a casar, no dice a dónde voy a vivir, qué tipo de coche es mejor para mí, ¿no? Entonces, si yo quiero comprar cierto coche, o quiero comprar cierta casa, o quiero empezar un cierto negocio, pero yo no sé si es la voluntad de Dios, entonces aquí es cuando yo hago esta oración de consagración y dedicación, ¿no? Señor, si es tu voluntad, concédeme eso, permíteme eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de oración? Este tipo de oración mantiene tu corazón abierto para que usted pueda, en el caso de servir a Dios, hacer el ministerio que Dios quiere que haga.